estoy aprovechar acá. para... Ahora lo que no no la escucho. Hola, ¿usted me escucha? tener toda la disposición. Está ya. Ya estoy lloviendo. Dice que no, porque no me deja. Miros, ¿será que te tengo que eh, agregar del todo? Tú, sí, espera. Usted no, ya yo la escucho a usted no me Ah, escucha sí, a ya mí. te escuchamos, ya sí te escucho perfectamente. Espérate que es que estos aparatos se me Ujú. desconectan, entonces no te podía escuchar bien. Espérate, listo. Miros, entonces bienvenida. Le quería contar pues entonces a los chicos que antes de que iniciáramos como todo el proceso de tu capacitación, que por favor tenemos muchas cosas pendientes. Una de ellas es que revisemos siempre los foros temáticos en cada una de las unidades o cada una de las semanas. Hasta el momento, si no estoy mal, tenemos como cuatro. Uno que es la presentación, otro que tiene que ver con la habilidad de la escucha y tenemos otro de la lectura. Entonces, si todavía no lo han realizado, para que ahorita se peguen una pasadita por la plataforma y lo puedan realizar. Otra de las notificaciones que tengo pendientes es que revisen por favor si ya tienen el 20% de ese primer 20% allá. Si hay alguno de ustedes que no tiene su nota, entonces por favor me escribe por Teams, profe, mira, tengo una duda con la nota y los organizamos. ¿Listo? Miros, entonces, bienvenida. Este espacio es para ti, pero especialmente para nuestros estudiantes que en este momento pues estamos en procesos introductorios en la carrera, en la universidad y qué bueno pues que tengamos este espacio tan importante en la capacitación de norma APA, que es la norma que hasta el momento pues nos va a regir en todo lo que tiene que ver con la escritura académica. Entonces, Miros, bienvenida. Muchas gracias, profe. Muchachos, buenas tardes. Yo me llamo Miroslava, como la profe les dijo. Voy a compartirles mi pantalla y les voy a solicitar que por favor me digan, primero, si están visualizando la pantalla y segundo, si me están escuchando bien. Mira, yo te escucho y veo en tu pantalla bien. No sé, chicos, Diego, Lina Marcela, Sí, señora, Sarita, la Buenas noches, escuchamos. sí, se escucha, está bien. muy bien. Listo, muchísimas gracias, perfecto. Bueno, como la profe les dijo, mi nombre es Miroslava, yo soy bibliotecóloga y los voy a acompañar en esta capacitación que vamos a ver en la tarde de hoy sobre dos temas muy puntuales. Las normas APA, normas de la Academia de Psicología de los Estados Unidos, y también vamos a ver después fuentes de información para hacer búsquedas como tal de información, valga la redundancia. Entonces, normas APA. Vamos a empezar por ese tema porque es larguito y porque tiene mucho contenido. Las normas APA, como su nombre lo dice, Academia de Psicología de los Estados Unidos, una norma que surgió por allá por 1929 y que desde la fecha hacia acá ha ido marcando las pautas de cómo se deben presentar los trabajos en cuanto al formato, citas y referencia bibliográfica. En estos momentos estamos trabajando con la 7ª edición, perdón, que es la última edición que ha salido de la norma. Es importante que tengan en cuenta que esto no se trata incluso ni de aprendérselo de memoria, sino de saber que existe y estar trabajando con el documento cada vez que necesiten armar su trabajo. En el caso de la norma APA, como estamos con la 7ª edición, por eso le hago digamos, le resalto esta información porque si van a buscar un documento
en Word, perdón, en Internet, tienen que saber que sea de la séptima edición. O sea, que no sea un híbrido, que nosotros no encontremos la sexta con la quinta, porque eso no es lo que le van a evaluar. Otro aspecto que resulta importante es que ustedes sepan que esta norma la van a utilizar todo el tiempo que estén dentro de la institución, porque es la norma que adoptó el ITM hace muchos años para la presentación de los trabajos escritos. La norma realmente es una norma que se ha globalizado. Yo creo que ni ellos mismos pensaron que se les iba a globalizar tanto la norma. Bueno, que ni ellos mismos pensaron que la norma iba a estar tan globalizada, pero hoy por hoy es una de las normas que más se utiliza a nivel internacional, ¿sí? Es súper conocida, de verdad, y tienen varios criterios. Vamos a empezar con el primer criterio, al cual yo le doy la misma importancia que a la cita de la referencia. Porque si bien el formato es lo que viene siendo la cara de presentación, citas y referencias está relacionada con los derechos de autor y es algo que realmente ustedes siempre tienen que tener en cuenta cuando van a armar su trabajo. El formato es esa cara, ¿no? Entonces, por eso es que yo le doy igual de importancia. Vamos a empezar con el formato. Formato que van a utilizar: papel blanco, tamaño carta, 8,5 por 11. Los márgenes van a ser parejitos, superior, inferior, derecho, izquierdo en 2,54. El tipo de letra que van a utilizar en el caso de ustedes puntualmente es una letra Tiny Roman, tamaño 12 puntos. Tengan en cuenta que esta letra aplica para todo el documento. El tamaño de la letra aplica para todo el documento, ¿no? El tamaño de la letra aplica para todo el documento, excepto para las notas al pie de página. El interlineado lo vamos a hacer al 1,5 sin espacio entre los párrafos y la alineación va a estar justificado. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay un aspecto importante y que se vuelve distintivo de la norma y es esa sangría que ustedes ven ahí. Sangría en primera línea para cada uno de los párrafos, sangría izquierda para la cita de más de 40 palabras y sangría francesa para la referencia bibliográfica, ¿sí? No hay espacio entre los párrafos. Lo que va a marcar el espacio entre los párrafos es esta misma sangría que ustedes van a encontrar ahí. La alineación es justificada, como les había dicho, parejito a la derecha y a la izquierda. En el caso de ustedes, puntualmente van a aplicar unas notas al pie de página. ¿Por qué? Porque no hay portada. Ese documento no tiene portada. Al no tener portada, nosotros le vamos a colocar unas notas al pie de página. Tengan en cuenta que esto se hace con un interlineado sencillo y con un tamaño de letra más pequeño. Aquí sí, si estábamos trabajando con una letra 12, entonces bajaríamos a letra 10. En caso de que sea necesario, se le aplicaría una sangría en primera línea. Los títulos van a ir en mayúsculas sostenidas, centrado y sin punto final. Y los subtítulos van a ir en mayúscula inicial, en negrilla y alineado a la izquierda. Bueno, entonces, a mí me gusta mucho hacer un ejercicio con esto. O sea, yo siempre presento el documento para que ustedes más o menos tengan idea de cómo se va a visualizar y después sobre la base de ese documento podremos montar las citas y las referencias. Entonces, digamos, yo tengo un archivo X donde ya tengo alguna información, voy a tratar de llevarlo a lo que me está diciendo la norma como tal. En el caso de la reseña crítica de ustedes, deben tener estas condiciones, por decirlo de esa manera. Entonces, vamos a abrir un documento de Word y vamos a tratar de llevar esas condiciones a lo que me está acá, a este documento que yo estoy abriendo, ¿sí? Digamos, yo tengo este texto. ¿Y qué quiero? Que el texto me quede con lo que me está diciendo la norma. Aquí a empezar, muchachos, a utilizar el Word.
No es tratar de enseñar Word, sino que ustedes visualicen cómo se les va a ver el documento, ¿cierto? Entonces empezamos por el tipo de letra, estamos trabajando con una letra Tiny Roman y el tamaño de la letra va a ser tamaño 2. ¿Listo? Luego entonces me iría a lo que tiene que ver con los márgenes, superior, inferior, derecho, izquierdo, o sea, disposición de cómo se va a presentar la hoja. Recuerden que ustedes le van a mandar este documento en formato electrónico a la profe. Por tanto, los márgenes serían superior, inferior, derecho, izquierdo en 254, ¿cierto? Este ya yo lo tengo configurado porque yo lo tengo predeterminado por las capacitaciones que doy. Pero en el caso de ustedes, como lo van a hacer esa primera vez, lo van a hacer por márgenes personalizadas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que el Word por defecto no tiene esos márgenes. Entonces aquí yo vendría a márgenes personalizados y lo configuro en 254 superior, inferior, derecho, izquierdo. Tengan en cuenta que, como les dije, el documento es electrónico, entonces yo no tengo que tener en cuenta nada que ver con la encuadernación ni la posición de margen interno. Es que ustedes no van a encuadernar el documento, o sea, no lo van a imprimir, no se lo van a entregar en formato físico a la profe. Entonces, esa parte de ahí se queda exactamente. Yo tengo seleccionado el documento, pero, o sea, yo tengo una selección, ¿cierto? Pero también aquí ustedes pueden aprovechar y decir que es todo el documento, o sea, no solamente la selección, sino todo el documento va a tener esto. Una vez lo hagan y si están en el computador de la casa, le pueden decir establecer como predeterminado, o sea, le están diciendo que les quede como favorito para cuando ustedes lo vayan a volver a hacer, le puedan, digamos, mantener ese formato que tiene en cuanto a los márgenes. Hay un detalle que se los dije al principio, como ustedes van a usar este tipo de normas para todos los demás trabajos que van a hacer dentro de la institución, por eso pueden hacerlo perfectamente en el computador para si le piden otra asignatura ya tengan esto como realizado, ¿cierto? O sea, me queda aquí favorito esa margen solo por visualizar, más allá de todo, pero esto depende del Word con el que ustedes estén trabajando. Hay versiones de Word que tienen generalmente A4 y hay versiones que vienen con carta, la mayoría viene con carta, entonces en ese sentido vamos a poner tamaño carta y es para visualizarlo, ¿cierto? Luego ya entonces sí me voy al otro punto que me están pidiendo. Me está diciendo que el interlineado es al 1.5, que la alineación es justificada, que lleva una sangría en primera línea. Está claro que usted me va a decir, ah, Miroslava, pero yo puedo llegar a ese mismo punto de otra manera, porque si es verdad, el Word te da la opción aquí de que lo puedas poner justificado, aquí puedes poner el interlineado al 1.5, ¿sí? Pero ¿por dónde colocamos la sangría? ¿La hacemos a través de las reglas? ¿Corremos la letra? Pues yo creo que la mejor recomendación sería párrafo, configuración del párrafo. ¿Por qué? Porque aquí ya me va a quedar todos los elementos en su conjunto. Incluso lo puedo convertir en predeterminado para cuando yo tenga que montar mi próximo trabajo. Entonces, aquí tienen un cuadrito. Miren que en esta ventanita lo que van a hacer es decir, bueno, alineación justificada, o sea, parejita a la derecha y a la izquierda. La sangría, esta sangría que van a tener aquí, 0 y 0. No hay no me van a usar esta sangría. Van a venir a esta que se llama sangría especial, que está hecha específicamente para la norma APA y van a decir sangría, primera línea para lo que viene siendo el inicio de cada párrafo y sangría francesa para la referencia bibliográfica. ¿Sí? Primera línea para el inicio de cada párrafo de sangría francesa, referencia bibliográfica. Espaciados 0 y 0, no hay espacio entre los párrafos. Y el interlineado está al 1.5. Eso es lo que me están pidiendo. Por tanto, esto de acá se queda tal cual, no hay que hacerle nada. Una vez tengan configurado esto, entonces le puedo decir establecer como predeterminado o le digo, como lo voy a hacer yo, aceptar. Y así se le deben ver a ustedes los párrafos, ¿ya? Miren que yo tengo un espacio
en cada inicio de párrafo. Eso es lo que se llama sangría en primera línea, así como su nombre lo dice, ¿ya? En la primera línea del párrafo. Y la sangría no es más que el espacio que se establece entre el inicio del párrafo en relación al margen izquierdo, ¿ya? En este caso hay que mantenerlo del 1.25. Muchachos, si el Word, la versión de Word de ustedes llega en 1.27, bájenlo a 1.25 porque eso es lo que me están pidiendo a mí. O sea, eso se simplificó en esta 7ª edición, ¿ya? Una vez tengan esto, entonces, ¿qué me queda a mí colocar? Bueno, esto necesita un título. Entonces, este va a ser mi reseña crítica, ¿cierto? Y vamos a ponerle lo que viene siendo el título. Ah, la reseña crítica mía aquí va en negrita, va centrado, ¿cierto? Luego entonces tengo que poner que soy yo la autora de este trabajo, porque hay que darle autoría al documento. ¿Dónde lo van a poner? Lo van a poner aquí mismo. Aquí ustedes van a poner nombres y apellidos. Y miren que esto ya sí no va con mayúscula sostenida. Solamente en mayúscula sostenida va el título del documento. Van a poner nombres y apellidos. Y esto va alineado ¿dónde? A la derecha. Listo. Y ahí les quedó el título de la publicación y el nombre y apellido. ¿Ya? En este caso particular, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que como no va a tener portada, esta información nos va a quedar a nosotros en esta parte. Luego, miren que yo mantuve el tamaño 12. Pero esto da la impresión que se ve más grande porque como yo lo tengo en mayúscula sostenida, pero ustedes lo tienen que mantener en tamaño 12. Si quiero montar un subtítulo, por ejemplo, pudiera ser referencia, ya no se coloca la palabra referencia bibliográfica, se coloca solamente la palabra referencia sola y este no va con una mayúscula, perdón, con una sangría en primera línea, sino que va alineado a la izquierda, o sea, al margen izquierdo. Eso es lo que me está diciendo la norma. De lo que tiene que ver con formato, solamente me falta colocar las notas al pie de página. Tal como les comenté, la nota al pie de página la van a colocar porque ustedes no tienen portada. Pero más allá de eso, lo que sí tienen que saber es que en la norma APA, la nota al pie de página no se coloca referencia bibliográfica. Solamente se coloca cuando yo quiero profundizar sobre un tema. Y en este caso lo voy a hacer porque no tengo portada. Pero no, la referencia va siempre al final del documento, ¿ya? Entonces, vamos a hacer nuestra primera nota que iría asociada al título y la segunda nota que va asociada a nombres y apellidos. Desde que ustedes están estudiando, muchachos, saben que una portada más o menos dice lo mismo. Título de la publicación, mi nombre, el nombre de la profe, la asignatura, la carrera que estoy estudiando, ¿cierto? Incluso dice la ciudad de Medellín y el año en que se hace la publicación, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer acá? Tengan en cuenta que no todos los documentos llevan portada. Por ejemplo, los artículos de investigación no se les coloca portada. Siempre generalmente se hace a través de un asterisco y abajo se pone la información ya sea del autor o del asesor del que haya que adicionar. En este caso puntual a ustedes se lo pidieron como nota al pie de página. Entonces, la primera sobre el título, van a venir aquí a referencia, van a buscar y van a decir insertar nota al pie y ahí van a poner su primera nota. Yo solo les estoy enseñando cómo se hace. Ya después, a medida que ustedes van avanzando, la profe les irá recordando qué información va, pero más o menos va esta información. Trabajo realizado para la asignatura. Esta está asociada al título. Ya tengo el título de la publicación.
para la asignatura de habilidades comunicativas, asesorados por la docente Adriana. ¿Ya? Esa va a ser mi primera nota. Tengo que poner por qué estoy haciendo ese trabajo, para qué asignatura y quién es mi asesor, ¿cierto? Que es la profe. Entonces, la segunda nota es como más simple, porque son es mi nombre y mis apellidos, entonces ahí son mis datos. Van a colocar, insertar nota al pie y ahí van a poner, por ejemplo, estudiante de Ingeniería Biomédica de la institución universitaria ITM, se cambió el nombre. Busquen en la página web para que sepan que el ITM ya no se llama Instituto Tecnológico Metropolitano, sino Institución Universitaria ITM, punto, y el correo institucional. ¿Para qué correo? Pues si acaso alguien revisa este documento y me quiere contactar para que yo trabaje con él, entonces siempre es bueno darle información de uno. Cuando terminen de hacer este proceso, recuerden que estamos trabajando con qué letra, con una letra que se llama Tiny Roman. Ahora y sí dejaría el tamaño 10, no es necesario. Y lo otro, si es necesario, le colocamos sangría en primera línea. De no ser necesario, o sea, a lo mejor la información mía no llega como para que haya que colocarle sangría en primera línea, pero de ser necesario se colocaría sangría en primera línea. Entonces, más o menos así se le va a empezar a ver la reseña a ustedes, muchachos, de esta manera. Un título que va a tener aquí una nota y el nombre y apellido de ustedes, que son los autores de la publicación, con otra nota. Y ya aquí estamos desarrollando los distintos párrafos que estamos desarrollando dentro de la reseña crítica, ¿sí? No sé si tienen dudas, esto tiene que ver más con la utilización del Word. Estoy convencida que dudas como tal no van a tener porque el Word en ese sentido es bastante intuitivo y seguro que ustedes lo han trabajado mucho. Yo solamente les comento cómo se les visualiza, listo. Igual yo no estoy viendo la pantalla. Si ustedes tienen dudas, ustedes me pueden interrumpir con muchísimo gusto y yo les cuento, eh, les hablo sobre el tema que quieran preguntarme. ¿Entendieron toda la parte del formato? ¿Les quedó clara? Miros, pues también podríamos hacer, como yo estoy pendiente de las reacciones de los chicos, si hay alguna con la mano levantada, entonces yo te hago señitas. Listo, profe, perfecto. Bueno, Gracias, profe. Bueno, entonces ahora sí, vámonos para la otra parte de esta misma capacitación de APA y está relacionada con la cita y con la referencia. La cita va inmersa en el texto, o sea, es donde yo puntualmente le voy a dar el reconocimiento al autor y voy a colocar quién es el autor, en qué año se hizo la publicación y cuál es la página de donde saqué la información. O sea, va inmersa. En la medida que yo voy escribiendo, yo voy citando, o sea, le voy dando el crédito al autor del trabajo que yo saqué, ¿sí? Dice la norma APA. Para cada autor citado debe aparecer en la lista de referencia. ¿Por qué? Porque mientras en la cita hay solamente 3 elementos, que es el autor, el año y la página, en la referencia va el resto de esa información. Y la referencia siempre va al final del documento, la lista de referencia. Entonces dice así. Que en la cita yo pongo los 3 elementos y que en la referencia coloco el resto de esa información. Digamos, si yo lo saqué de un artículo, entonces yo pongo el autor, el año en que se hizo la publicación, en la referencia pondría el título del artículo, el nombre de la revista en la cual se publicó, pondría también la página, la URL, el volumen, el número, en fin, ese resto de información que es necesario para que el lector pueda ampliar su información, logrando llegar a la documento que ustedes citaron dentro de su texto. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. En la lista de referencias debe aparecer
todos los autores que han sido citados, excepto aquellas obras que no han sido publicadas. Por ejemplo, las entrevistas. Si yo le hago una entrevista a la profe para saber todos sus conocimientos porque lo quiero incorporar en mi reseña crítica, entonces yo puedo decir, bueno, yo voy a hacerle la entrevista a la profe, le marco cita, mas no es necesario montar referencia. Pero si a mí me dio por tomar esa entrevista y dársela a alguien o compartirla con un compañero, muchacho, entonces marquen cita y marquen referencia. Es solamente las obras que no han sido publicadas, las que se le marca cita más no referencia. La norma también especifica que si en una cita yo quiero hacer una actualización, entonces yo debo hacerlo a través de corchetes. Si yo quiero ampliar una información, si yo quiero eliminar un texto, lo voy a hacer a través de corchetes. Las citas pueden ser textual directas o indirectas. ¿Cuándo tenemos una cita textual? Cuando nosotros estamos, digamos, tomando lo que dice el autor, control C, control V, literal así, control C, control V. En ese momento tengo una cita textual. Es importante que tengan en cuenta que esa cita le voy a mantener el idioma, le voy a mantener la ortografía, le voy a mantener la redacción de la fuente de donde yo lo tomé. Yo ahí no puedo hacerle ningún cambio. Cuando tenemos una cita parafraseada, cuando yo, por ejemplo, estoy leyendo algo que dice un autor y empiezo a hacer una interpretación con mis propias palabras de lo que dice el autor, pero siempre respetando la idea central del autor. Eso no se puede perder, ¿ya? Aquí hay un detalle que es importante. Cuando la cita es textual, yo les había dicho que había que tomarla tal cual estaba, pero hay que pensar bien. Primero, si yo me encuentro, les tengo 3 soluciones para un problema de cita textual. Si yo me encuentro una cita que tiene muchísimos problemas ortográficos, muchísimos errores de redacción, por decir algo, yo tengo 3 opciones. La primera, y la que yo creo que debería ser, es desechar esa cita, porque ¿cuál es la fuente de información? ¿De dónde yo saqué esa información? ¿Cómo yo puedo validar la información si tiene tantos errores ortográficos? Si ustedes van a la base de datos, por ejemplo, y sacan artículos de la base de datos, se van a dar cuenta que no tienen ningún problema de ortografía ni errores de redacción. Entonces, la primera sería desecharla. La segunda sería intervenirle a través de corchete, que fue lo que yo les dije a ustedes. Y la tercera sería que no fuéramos por la opción del parafraseo, sino que es que esta es la cita que yo quiero. Pues muchachos, entonces parafrasean, díganla con sus propias palabras, marcando siempre la esencia del autor, pero vayan por esa opción, ¿sí? Si la cita que yo tomé está en inglés, pues ahí también les sugiero que se vayan por el parafraseo. Están haciendo un documento que está en español y se vuelve un poco complicado poder trabajar porque tendrían que hacerle una traducción en la parte de abajo. O sea, tendrían que igual parafrasear de qué trata el tema, ¿ya? Entonces se pueden ir mejor por parafrasear esa cita que está en el idioma que ustedes, que no sea el español, ¿cierto? La marca visual. La norma establece que cuando la cita es textual, hay una marca visual que está relacionada más que todo con el tamaño de la cita. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se le pone comillas y cuando la cita tiene más de 40 palabras, se le coloca lo que viene siendo la sangría izquierda, que sería nuestra segunda sangría. En cuanto a la cita indirecta, esta no tiene marca visual, muchachos. ¿Por qué? Porque es que yo hago un parafraseo, no tengo un límite entre el párrafo que estoy colocando y si ustedes a mí no me colocan los elementos de la cita, es imposible que me dé cuenta de que eso que ustedes tienen ahí es un parafraseo. Por eso se dice que no lleva ninguna marca visual. Además, no tienen que estar pensando si tiene más o menos de 40 palabras. Simplemente en el mismo párrafo desarrollan lo que ustedes están concluyendo, interpretando del autor. Los elementos de la cita ya se los había comentado y posiblemente se los siga comentando. Es el apellido del autor, el año de publicación y la página de donde yo tomo la información.
Para el caso de la cita textual directa, estos 3 elementos son obligatorios, no es opcional, tienen que estar dentro de la cita. Cuando la cita es indirecta o parafraseada, yo solamente me puedo centrar, no es necesario que coloque la página, solamente me centraría en lo que viene siendo el apellido del autor y el año de publicación. La página es opcional, ¿ya? Entonces, muchachos, acá abajo lo que les queda es un ejemplito para que tengan en cuenta cómo quedaría siendo una cita textual directa y siendo una cita parafraseada, ¿ya? Énfasis en la cita, o sea, el énfasis está relacionado en cómo coloco los elementos de la cita dentro del texto, por decirlo de esa manera. Existen 2 énfasis y ustedes tienen que tener en cuenta cuál usan, pero es indistinto, ya ahí sí son ustedes los que deciden cuál énfasis utilizar. El énfasis narrativo es cuando yo literalmente menciono al autor, ¿sí? Y ahí, si se fijan en la que tenemos aquí a la izquierda, detrás del autor viene el año de publicación y finalizamos con la página de donde tomé la información. Cambia un poquito la forma en que se visualizan esos 3 elementos, ¿ya? El énfasis narrativo es cuando yo quiero, digamos, enfatizar la autoridad de un autor. No solamente me centro en la cita, sino que también quiero mostrar quién es el autor de la publicación. En este caso, por ejemplo, si yo fuera a hacer un artículo sobre robótica, por ejemplo, y hay un autor que publica mucho sobre el tema, yo no solamente me centro en la cita, sino que me interesa mucho mostrar también el autor que publica sobre el tema. O ustedes se ponen a hacer una reseña crítica sobre 100 años de soledad y ahí sí dicen, bueno, pero yo no solamente quiero mencionar la cita, sino que me llama la atención mencionar a ese autor, porque es un Nobel, porque era colombiano, bueno, es colombiano, perdón, es colombiano porque marcó una época de la literatura muy grande, en fin, por los detalles que son realmente importantes, lo quiero resaltar a él, no solamente lo que él está diciendo, ¿ya? Ahora bien, ¿cuándo es parentética? Parentética es cuando yo solamente me centro en la cita, pero no coloco los elementos de la cita. Entonces, en ese caso en especial, ustedes lo que van a hacer es que van a abrir paréntesis y van a colocar dentro del paréntesis los 3 elementos: el autor, el año de publicación y la página donde lo tomé. No hay una regla que diga, ustedes tienen que hacer 2 citas narrativas y 3 citas parentéticas dentro de esa reseña crítica. Ni tampoco hay una regla que diga que la cita narrativa se va con la cita textual directa y que la parentética es con la cita indirecta. Para nada. Ustedes son los que van a decidir cuál quieren hacer. Si quieren enfatizar al autor que emitió la cita o si solamente se van a centrar en la cita como tal. Pero, recuerden que siempre en la vida hay un pero. Resulta ser que ustedes están en una asignatura que les van a evaluar el conocimiento de la norma. ¿Por qué? Porque la norma la van a estar utilizando todo el tiempo que estén dentro de la institución. Entonces hace falta que lleguen con bases al segundo, tercero, al sexto semestre y puedan decir, sí, yo aprendí sobre el tema de norma ZAPA, que no hay que aprendérselo de memoria, pero sí tengo conocimiento de que existe la APA, cómo se montan las citas, en fin. Entonces ahí sí la profe puede decir, yo quiero que me haga una cita narrativa y una cita parentética o viceversa. ¿Listo? A partir de ahora, no solamente vamos a pensar en si la cita es textual directa o indirecta, sino también en qué énfasis le vamos a colocar a la cita. Cita textual, esa que nosotros estamos copiando y pegando. En el caso de esta cita, tenemos que saber cuántas palabras tiene. Si tiene hasta 39 palabras, es una cita que se mantiene inmersa en el texto, se coloca entre comillas y el énfasis ustedes son los que deciden cómo lo quieren hacer. Tengan en cuenta que para este ejemplo específico, yo lo hice con énfasis parentético.
Cita textual directa, más de 40 palabras. Ya aquí no se va a mantener en el mismo párrafo que yo vengo trabajando, sino que lo voy a desplegar en un renglón independiente y lo voy a poner todo con una sangría izquierda a la altura de la primera línea, ¿sí? En el caso de esta cita, nosotros le hicimos con énfasis narrativo, pero las dos citas, las dos, tanto la pequeña como la grande, siempre tienen que tener una introducción a la cita y luego un análisis o comentario. Recuerden que la cita viene a reforzar el argumento que ustedes están desarrollando. Entonces, de alguna manera hay que integrarlo en ese texto. Por tanto, se introduce y luego se hace una reflexión sobre esa misma cita. O sea, se hace un comentario, un análisis sobre esa misma cita que están ustedes colocando en el texto. Tengan en cuenta además, esto que aparece aquí en azulito, que está entre corchetes, significa que hay un texto inmerso dentro de él, pero que no es relevante para mi trabajo. Eso se puede hacer, eso es válido. Yo puedo encontrar una cita larga en un documento y yo digo, bueno, entonces yo puedo traer una parte de esa cita. Hay una parte que me parece que es irrelevante en lo que yo estoy desarrollando, entonces yo lo puedo quitar. Pero también hay que pensar cómo lo voy a quitar, ¿cierto? No le puedo perder la concordancia de ese párrafo, se tiene que mantener obligatoriamente. Lo otro es que sepan que lo pueden quitar al inicio, en el medio o al final. Pero aquí ya me queda una cosa que me parece supremamente importante y es que ustedes tengan en cuenta que no se trata de machucar la cita, o sea, no es que yo le quite un pedazo al inicio, un pedazo en el medio y un pedazo al final. Si ustedes van a hacer eso, entonces muchachos, siempre hay otra opción que se llama parafrasear. Entonces se va mejor por el parafraseo. Pero lo que sí se trata es de respetar a ese autor que ustedes están revisando. No es de estarlo mochando ahí, cortándole un pedazo por aquí, otro pedazo por allá. No. Traten de pensar bien qué es lo que necesitan de su cita para que no tengan que estar utilizando lo de eliminar pedazos dentro del texto, porque sí es más complicado. Cita textual, aquella que copiábamos y pegábamos, ¿se acuerdan? Entonces ahora veamos la cita del parafraseo. La cita del parafraseo, ya yo se las había comentado, la diferencia es que nosotros ya entonces vamos a tomar la idea que dice el autor y la vamos a decir con nuestras propias palabras. En el caso de esta cita, puntualmente la podemos hacer narrativa o parentética, es indistinto. No es necesario que le coloquemos la página es opcional. Yo puedo poner o no la página, porque yo puedo estar con un artículo que tiene 7 páginas y tomar la idea de la página 1, de la página 5, de la página 7 y completarlo, o sea, colocarlo completamente y entonces no es necesario que yo ponga la página. ¿Qué no es cita del parafraseo? Pues no es cita del parafraseo, muchachos, que ustedes le cambien el orden a las palabras, o sea, que muevan el orden en que se encuentran las palabras, que le saquen sinónimos a las palabras, eso no es cita del parafraseo. Y tampoco es cita del parafraseo, muchachos, que ustedes tomen la cita y se la coloquen a ChatGPT y le digan, por favor, parafraseame esto porque estoy un poco cansado hoy. No. Eso ya tiene que ver más con la ética de ustedes como estudiantes hoy y profesionales el día de mañana, ¿sí? Entonces, piensen bien si eso es lo que ustedes quieren. Hacer que el trabajo se la haga la IA y no que ustedes conscientemente estén haciendo su trabajo. Más allá de eso y pensando que ustedes tengan una cantaleta conmigo, no para nada, pero qué pena muchachos, porque ese trabajo de ustedes igualmente va a pasar por un software antiplagio que se llama Turnitin, que de alguna manera identifica cuando el texto es de IA y se lo selecciona, incluso de un azulito bien clarito, clarito, dice, esto es IA, tomado de la IA. Entonces ahí sí, no va a servir de nada
haberle dicho a ChatGPT que se los haga. Entonces, se los dejo como, digamos, el pensar éticamente qué es lo que yo quiero ser como profesional el día de mañana. Les voy a hacer el ejercicio de montarle la cita dentro del texto, ¿cierto? O sea, ¿se acuerdan que estábamos hablando de que tengo una cita de más y de menos de 40 palabras? Entonces, en este mismo documento que veníamos trabajando, le voy a montar una cita pequeña y una cita grande. Y también la del parafraseo para que vean cómo se visualiza. Primero, entender que la cita nunca inicia párrafo. Siempre tiene que haber una introducción de la cita. Por tanto, esto que ven acá, introduce la cita. Vamos a ponerlo en rojito. Y luego voy a tomar esta idea que está acá y voy a decir que es mi cita. Pero más allá de eso es porque la voy a seleccionar y les voy a decir cuántas palabras tiene, ¿cierto? No se queden solamente con la visual de decir, ah, esto es chiquito y esto es grande, ¿no? Traten siempre de seleccionar y de saber cuántas palabras tiene lo que ustedes van a montar dentro del texto para saber cómo es cita textual directa, cómo aplicaría, grande o pequeña, ¿sí? Entonces acá le pondríamos comillitas que inician y comillas que finalizan. Y luego entonces, este texto que está acá sería mi análisis o comentario. Hasta ahí estamos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos que pensar si lo vamos a hacer narrativo o parentético. Les dije que esto era indistinto. Siguiendo con el ejemplo anterior, lo voy a hacer parentético. Entonces voy a decir, por ejemplo, Cruz en el 2026, ¿cierto? Y en la página 4. Ya ahí tengo una cita textual directa de menos de 40 palabras y con énfasis que parentético. Hay un detalle que me parece importante que tengan en cuenta. Siempre se tiene que ver la cita. Ay, acá se me puso rojo. No, espérense, esto no va rojo. Si no, no le ven la diferencia. Esto tienen que verlo si hago una similitud como una especie de sándwich, ¿ya? El texto que es la cita va en el medio, entre dos párrafos, uno que antecede y uno que hace análisis o comentario. ¿Listo? No sé si es que hay alguien que me quiere preguntar algo. Voy a poner esto. No, miro, no, nadie ha prendido, levantado la mano. Yo estoy acá Bueno. pendiente. Listo, profe. Gracias. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso, pero con una cita pequeña. O sea, ya una cita, perdón, una cita grande, ya una cita de más de 40 palabras. Entonces, hacen lo mismo, muchachos. Digamos, yo voy a tomar este párrafo que tengo acá y veo que tiene 48 palabras. Entonces, le voy a decir que esta es mi cita de más de 40 palabras. Si este párrafo viniera por acá, yo lo tendría que desplegar en un párrafo independiente, pero como lo tenía independiente, por eso lo voy a trabajar de esa manera. Pero si viene acá, que me toca colocarlo literalmente aquí, me toca bajarlo a un párrafo independiente. Cuando lo vayan a bajar a un párrafo independiente, tengan en cuenta que deben colocarle una sangría a la altura de la primera línea. Aquí hay varias formas de hacerlo. Yo me puedo eliminar sangría y aumentar sangría, o simplemente me voy a poner en la segunda o tercera línea de este párrafo y le voy a dar gustar. Le voy a dar un tab. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes al respecto? Acá ya tengo la cita, pero mi cita tiene que tener una introducción, ¿sí o no? Sí, es así como se los había explicado ahorita, independientemente del tamaño que tenga, tiene que tener una introducción. Y luego tiene que tener lo que viene siendo un análisis o comentario de la cita. Esto nada va en colores, todo esto se va a ver negrito, pero
Cuando el lector o cuando la profe, en este caso, revise esta información, va a ver que hay una continuidad, un texto que está introduciendo la cita y un texto que está haciendo un análisis digamos, de la pertinencia de esa cita dentro del texto. También recuerden que Miros, la cita que... Sí, profe, ¿me dígame. permites hacer una acotación ahí? Y es desde la experiencia, Sí. chicos. Mire, yo he revisado, yo llevo mucho tiempo revisando pues textos en la universidad y pasa esto que para nosotros es como una indicación tan clara, se convierte o se diluye ya en la práctica, porque he notado que muchos estudiantes, claro, con el afán de tener todas las citas, de ubicar bien las citas y demás, entonces dejan una cita como suelta, o sea, ¿cómo no? Quitémosle el cómo. Dejan una cita suelta. Y Ujú. si uno lo lee, pues uno lo podría decir que está bien escrito, pero resulta que omiten esto tan importante que acaba de decir Miroslava. O sea, la cita tiene un objetivo y es una polifonía que hablábamos la clase pasada. Es involucrar otras fuentes, otros expertos, otras personas, otras voces a mi diálogo. Entonces es muy importante que la cita esté como arropada por la introducción, por la justificación y demás. Eso es muy importante. Perdón, Miros, ahí para la acotación, pero yo creo que es uno de las cosas que en el que más se cometen errores. No, está perfecto, profe. Sí, puede interrumpir también usted hacer aportaciones, no se me preocupe, está súper. Perfecto. Eso es importante que lo tenga. Recuerde que la cita, como le dijo la profe, también viene como a reforzar lo que ustedes están escribiendo. Entonces no es un hongo solo ahí que lo tienen que dejar para ver si rellena el texto. Por tanto, tiene que tener esta estructura que les estamos diciendo. Acá se las estoy poniendo rojitas, pero eso en rojito no va. Eso se va viendo la continuidad a la medida que se va leyendo el texto como tal. Entonces, muchachos, acá me quedan un detalle, ¿cierto? No tenemos los elementos de la cita. Yo solamente me centré en el formato, pero no he puesto los elementos de la cita. Para este caso puntual, lo voy a hacer y teniendo en cuenta con énfasis narrativo. O sea, yo voy a enfatizar al autor. Entonces, ¿qué hacen ustedes ahí? Ustedes van a poner, por ejemplo, van a decir Cruz, van a abrir paréntesis, en este caso voy a poner 2026 nuevamente, ¿cierto? Y luego entonces aquí me van a poner la página o el párrafo de donde nosotros sacamos la información o el minuto. Pero como yo no he llegado a esa parte, por lo pronto lo que vamos a hacer es poner la página, ¿ya? Página, por ejemplo, 8. Y ahí está. Entonces miren que ya yo tengo definido que esto es una cita textual con énfasis narrativo, donde establezco por aquí el autor, seguido el año de publicación y finalizo con la página. Otro detallito y tiene que ver con la norma. Y es una bobadita, pero sí me gusta siempre hacérselas anotar. Este puntico que ven acá. Cuando la cita es pequeña, el punto va finalizando la cita conjuntamente con los elementos de la cita. Cuando la cita es grande, o sea, cuando es una cita de más de 40 palabras, el punto va finalizando la cita. Y los elementos de la cita, ya sean narrativos o parentéticos, van detrás de ese punto. Ya ahí fíjense que yo puse punto, abrí paréntesis, puse P.8, pero ahí no le voy a poner otro punto. Ahí ya se queda de esa manera. Luego entonces, si ustedes quieren ver cómo hacemos una cita parafraseada, esa es demasiado simple. Ahí no tenemos que tener en cuenta cuántas palabras hay. Solamente tenemos que pararnos acá, digamos, si lo vamos a hacer parentético y poder decirme, vamos a poner el autor y vamos a poner el año en que se hizo la publicación.
y cerramos con eso. No es necesario poner la página. Ahí ya yo estoy definiendo y viene la profe por acá y revisa y dice, esto es un parafraseo. Esto es una cita parafraseada. Quitémosle los colores para que lo visualicen también. En este caso ya no iría en rojito, sino normal. Y pongámoslo acá. Un poquito más chiquito así, más o menos. Y ahí solamente visual. La profe va a decir, yo tengo acá una cita pequeña y por acá visualmente tengo una cita grande, ¿ya? Miren que no es necesario ponerle comillas, no es necesario ponerle un cursiva, sino que solamente con el formato que nosotros le vamos a aplicar ya se interpreta como una cita de más de 40 palabras, ¿sí? Y este es el texto, recuerden, yo se lo puse rojito, pero ustedes recuerden que este texto está introduciendo mi cita y que este texto, aunque aparece así igual, va a seguir siendo un análisis o comentario fundamentando esta cita, ¿sí? Bueno, muchachos, eso es lo que tiene que ver con cita textual directa, más y menos de 40 palabras, y la del parafraseo. Veamos ahora el tema de los autores. ¿Qué dice la norma al respecto? La norma establece que cuando la obra tiene entre 1 y 2 autores, siempre se mencionan sin ningún problema. ¿Dónde cambia la regla? Y esto es uno de los cambios que tiene la 7ª edición. La regla cambia cuando la obra tiene de 3 autores en adelante. Se coloca al primer autor seguido de las siglas et al, que significa y otro, y se coloca, ¿dónde se coloca el resto de los autores? Pues muchachos, el resto de los autores se coloca en la referencia bibliográfica, ¿sí? En la referencia bibliográfica ustedes van a colocar el resto de los autores. El orden en que aparece en la obra, no es que si Hernández era el primero, no, a mí no me gusta Hernández, a mí me gusta Fernández, no. Es el mismo orden que aparece en la obra, ¿sí? Si la cita tiene más de 3 autores, perdón, si la cita tiene más de 3 autores, se coloca el primer autor seguido de la sigla et al, que significa y otro. Los elementos de la cita. Yo les había dicho que los elementos de la cita son 3. El autor, el año de publicación y la página de donde yo lo saqué. Si a mí me falta uno de esos 3 elementos, yo sí o sí le tengo que dar solución. Entonces, por ejemplo, si a mí me falta el autor, o sea, si yo no tengo el autor a la mano, ¿qué van a hacer ustedes? Primero, ustedes van a buscar un autor personal. Y si no hay autor personal, autor de organizaciones o autor corporativo. Por ejemplo, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Educación Nacional, Universidad de Antioquia, el mismo propietario de la página que ustedes están revisando, también puede ser como un autor de organización, o sea, lo uno o lo otro. La norma dice lo siguiente, si no hay autor, yo puedo tomar las primeras 5 palabras del artículo, colocarla entre comillas y convertirla en lo que viene siendo el autor. Pero si van a hacer ese ejercicio, muchachos, háganlo, pero completo. Cojan el artículo, pónganlo entre comillas, colóquenlo en internet y busquen la fuente original, o sea, la fuente primaria de la información. ¿Quién fue el que publicó por primera vez eso que ustedes tan importante quieren colocar dentro de su texto? Anónimo no se debe colocar, anónimo solamente se coloca cuando la obra explícitamente dice que es anónimo. Ahí hay un detalle que se vuelve muy complicado y es que ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes están en universidad y ustedes van a hacer un trabajo para una universidad, entonces no puede ser que cojan de cualquier sitio la información. Por tanto, el autor debería ser casi que obligatorio que nosotros lo coloquemos dentro del texto, ¿ya? Si no tengo la fecha, pues si no tengo la fecha, entonces me voy a ir a las siglas S.F. que significa sin fecha. Dice la norma, si el documento no tiene fecha, entonces
En la referencia me vas a colocar la fecha de consulta. Consultado el 23 de marzo del 2026. ¿Sí? Y si no tengo la página, ¿qué solución le vamos a dar? Pues si no tengo la página, lo que voy a hacer es que voy a colocar el párrafo 1, 2, 3, 4, 5. Pero si por alguna casualidad es un documento muy largo, ustedes no me van a poner párrafo 300 ni 400, imagínense. Dice la norma, busque un subtítulo y a partir del subtítulo empiece nuevamente el conteo. Aquí viene un aspecto que es importante. Nosotros lo que estamos haciendo es indicándole al lector dónde se encuentra la cita para que pueda profundizar lo más rápido posible, ¿cierto? Y dentro del documento que tenemos, que lógicamente esa información adicional aparece en la referencia. O sea, es la ruta que ustedes le están dando para que sea lo más sencillo posible. Si entonces lo que tengo es un video, ¿qué solución le voy a dar? Puede ser video, puede ser película, puede ser podcast. Pues la solución que ustedes le van a dar, muchachos, es el tiempo exacto. O sea, si es una película, le van a decir en la hora con 23 minutos con 05 segundos. Y si es un video de 30 minutos, van a decir, por ejemplo, en el minuto 27 con el segundo 03. ¿Ya? Es exactamente el tiempo. Y esto es uno de los cambios que tiene la norma con respecto a la versión, la sexta edición, porque en la sexta edición se daba un rango entre el minuto 23 y el minuto 53. Y uno decía, uy, Dios mío, tenía que leer, escuchar 30 minutos casi del audio. No, es el tiempo exacto en que empieza la cita y ya ahí a ustedes les queda mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, así. Mi concentrado y tal cual quedó pago. Como Lady no te pasó un valorizador ahorita. Uy, qué pena contigo. Espérate, repíteme la pregunta que no te escuché. Hola. Miro, no, fue como que se prendió un micrófono, pero no sé, creo que fue que se prendió el micrófono. Ah, pero dijo buenas noches, una pregunta y todo, ¿no? Ah, Sí, bueno, no sé, entonces chicos, ¿quién tiene la pregunta? ¿quién habló? No, entonces sí era de eso que dice usted, pero bueno, muchachos, igual ya estamos por acá, les quería comentar. Entonces, ya les conté lo del tema de los, digamos, de los elementos de la cita, si me falta algún elemento. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Por ejemplo, Miro, sí, es el compañero Henry que tiene la mano levantada. Henry, a ver, cuéntame, que es que no te entendí ahorita. No, no, buenas noches. Buenas noches. No, yo no vi el que hablé, pues, sino que llegué tarde, pues, como a la introducción, pero lo que he alcanzado a escuchar, le digo la verdad, no he entendido nada. Mm, Llegué un poco bueno, tarde también, y la verdad, pues, no he logrado entender como mucho lo que estaban hablando. mm, imagínate tú, Henry, qué desilusión. Y los demás compañeros les pregunto lo que empezaron desde el inicio, ¿han entendido o tampoco? No, sí, señora, está un poquito complejo, pero sí se ha logrado entender. Ay, gracias Valentina. Sí, es mucho contenido, eso sí es verdad, mucho contenido, en eso les doy toda la razón. Pues Henry, yo creo que esta clase queda grabada, ¿cierto, profe? Entonces, como está grabada, Sí, vas a tener que señora, ver está todo el... grabado igual, Miros, tú vas a compartirnos también la presentación. Sí, sí, Eso es muy técnico, pues Miroslava nos ha hablado toda la charla de la norma, qué dice la norma, qué dice la norma, ya repite la situación, y es que es unas reglas, Henry, a la hora de aplicar el texto, que sería nuestro tercer estrategia evaluativa.
Entonces, Ajá. también lo dijo Miroslava al inicio, pues vamos a ir haciendo ejercicios, vamos a ir haciendo como hincapié en elementos fundamentales de la utilización de la norma, pero entonces vas a tener muchos insumos. Uno, la presentación, vas a poder ver la presentación desde el comienzo y así poder tener pues como un panorama general. Dos, la presentación que Miroslava nos va a compartir, que es la que ella está en este momento presentando. Y por último, pues las sesiones que vamos a tener nosotros dentro del curso para resolver dudas en la aplicación de la norma. Ah, bueno, pero o sea que va a haber otro espacio para resolver dudas sobre este tema. Siempre, Henry, siempre hay espacio para resolver, incluso mi invitación siempre les digo en las reuniones y es, si ustedes tienen dudas, perdón, durante la semana, en las tardes yo estoy disponible, incluso yo los llamo, hacemos videollamadas y demás, porque no solamente es mi labor, sino también es un compromiso académico con ustedes. ¿Listo, Henry? Sí, profe, entonces esto que están explicando hoy es sobre el trabajo que hay que entregar el 22. Sí, ¿no? No Reseña recuerdo crítica. exactamente la fecha, ya voy a consultar exactamente la fecha, porque la siguiente, siguiente ejercicio, que es en la semana 8, que creo que es la que estás hablando, es el taller de la norma PAMIROS, esa es la que hacemos en C virtual. Sí, ese ya Ah, todos están matriculados, profe. Lo único que las evaluaciones no se habilitan hasta la semana 8. Pero allí también Exactamente. puede ingresar y allí está todo este contenido también. Y hay otro video también de otra clase. ok. Listo. Entonces yo Mira, cuando Salomé. a hay casa varias conmigo. manos levantadas. Está Sí, Salomé, sí, yo creo Salomé. que está Salomé, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me pueden hablar un poquito sobre el trabajo que hay que entregar para el 22? Creo que es porque la verdad también llegué algo tarde, entonces no alcancé como a escuchar la primera parte. Salo, mira, ese trabajo lo hablamos en clase. Ya sea la próxima semana, el martes, lo vamos a empezar a trabajar desde el martes. Es muy fácil, es un taller. Yo les explico cómo ingresan, por dónde ingresan y haces porque eso es en la plataforma C virtual. Pero entonces, como hoy tenemos la oportunidad de tener a Miros como capacitadora, entonces, ese tema me permites entonces la próxima semana, o si quieres, Salo, mañana en la tarde nos conectamos un ratico y yo te explico cómo va a ser, pero sería un adelanto, pues porque va a ser oficialmente, yo lo debo de presentar, pero la semana entrante. Ah, Ujú. bueno, profe, la semana entrante entonces, sino que pues pensé que era un trabajo aparte con ella, la que está explicando. No, pero está muy bien tu pregunta porque quizás otros también estuviesen en este momento pensando ya en el trabajo, no. Miroslava habla de un trabajo, de un texto que ustedes tienen que entregar, de un taller que tienen que entregar, pero como les dije al principio, todo es su medida, todo despacio y la idea es entonces hacer un buen acompañamiento sano. Bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, muchachos, retomo lo que yo estoy explicando, que es la norma APA, en lo que me estoy centrando, ¿cierto? Igual, si tienen alguna duda sobre el tema, podemos volver hacia atrás y yo les explico con mucho gusto. Pues yo les estaba explicando que los elementos de la cita son tres y que si a mí me falta uno de esos tres elementos, yo le tengo que dar solución, ¿cierto? Y también les estaba diciendo que cuando la norma establece que cuando son varios autores se coloca el primer autor seguido de las siglas et al. ¿Qué significa y otro? ¿Qué pasó acá? Que yo inicialmente les monté la cita, la pequeña, la grande, pero con los elementos que yo les había comentado. Ahora digamos que no era así, sino que yo tenía aquí en este texto, esta cita, no es de un solo autor, sino que es de varios autores. Entonces yo, ¿qué le voy a hacer? Le voy a poner Cruz, por ejemplo, et al, que significa y otros, y aquí voy a decir que no había un año de publicación,
sino que esto está en ese punto F punto, que significa sin fecha. Entonces, ¿qué yo voy a entender acá con esta información que tengo aquí a la mano? Que cuando llegue la hora de armar la referencia, yo tengo que montar dentro de la referencia los otros autores que no coloqué acá y tengo que montar en la referencia la fecha en que lo consulté. A ver, la norma APA es la que le va a permitir a ustedes citar y referenciar cualquier texto. Y estos son los elementos que tienen que tener en cuenta cuando vayan a montar la cita y la referencia. Yo entiendo que es mucho contenido, porque es verdad que es mucho contenido, pero no es de aprendérselo, es de irlo utilizando poco a poco. Igual, cuando ustedes ya estén con la profe, que la profe les explique, ella les va a profundizar sobre el tema y ahí de a poquito van a ir aprendiendo sobre lo que tiene que ver con la norma. Entonces, muchachos, estaba en los elementos de la cita y aquí lo único que le hice fue un cambio para que se den cuenta de que hay que tener en cuenta que acá, si a mí me salen varios autores, voy a poner el primer autor seguido de la sigla al que significa y otro, y que si no tengo fecha de publicación, entonces voy a colocar las siglas S.F. ¿Ya? Hasta ahí era lo que yo estaba explicando. Yo no he explicado absolutamente más nada. Ahora les voy a contar sobre cita de cita. Cita de cita. La cita de cita es aquella, si hasta ahora ustedes tenían que tener en cuenta todos estos elementos para montar sus citas dentro del texto, esta no es una regla que ustedes obligatoriamente tienen que cumplir. O sea, ustedes sí tienen que saber qué cita tienen a la mano, si es una cita textual o si es una cita parafraseada. Tienen que saber también qué énfasis van a utilizar en la cita, ¿ya? Pero lo que sí es importante que sepan que no es relevante que ustedes utilicen esta regla. ¿Por qué? Porque dice la norma al respecto. Es necesario hacer el menor uso posible mientras se pueda acceder a la fuente original y citarla directamente. ¿Qué es una cita de cita? Cuando yo, por ejemplo, tengo un artículo y en dicho artículo yo encuentro una cita, pero resultó ser que eso no me lo dijo ese autor que yo estaba revisando, sino que yo él a su vez lo había citado, que dice la norma. Vaya a la fuente original y cítela directamente, pero si yo no fui a la fuente original, entonces me corresponde a mí hacer la cita teniendo en cuenta al autor original y al autor que yo estoy consultando. El ejemplo de arriba es con énfasis narrativo y el ejemplo de abajo es con énfasis parentético. Cuando hablamos de esto estamos diciendo, por ejemplo, Kelly y Lee, ellos son los que me establecieron a mí que la investigación es sistemática, controlada, empírica, moral, pública y crítica de fenómenos naturales, ¿ya? Esto se publicó en el año 2002. Si lo tengo a la mano, lo coloco, ¿cierto? Donde va normalmente solamente el año de publicación, voy a hacer la observación si es narrativa. Se publicó en el año 2002, pero ahí mismo voy a hacer la observación. ¿Cómo se citó en Hurtado Barrera? ¿En qué año? En el año en que yo estoy revisando ese artículo, el de Hurtado Barrera. Es que yo nunca fui a Kelly Daily, sino yo me evito colocar esta información. Y entonces, que fue en el 2006. Y finalizo con la página de donde lo encontré. Esta página está relacionada con este autor, con Hurtado de Barrera y con este año de publicación. Esto es solo una observación diciendo que no fue Hurtado de Barrera quien dijo realmente la cita, sino que a su vez él citó y debo darle el crédito lógicamente a los dos. La referencia se hace en base del autor consultado. O sea, yo no fui a la fuente original, por tanto debo hacer una referencia solamente para el autor consultado. Esto aplica, muchachos, por ejemplo, y eso pasa mucho con que ustedes, no sé, ustedes están buscando una información y entran a la alcaldía de Medellín y digamos que encuentran una ley
Y dicha ley, ustedes asumen que la hizo la alcaldía de Medellín, pero es que la alcaldía de Medellín no hace las leyes, por ejemplo. Eso es lo que se llama cita de cita. Es darle el crédito al autor que realmente dijo la información, ¿sí? Esta regla, si no la tienen a la mano, si no la tienen que utilizar, no la usen. Solamente la dan porque la preguntan mucho, pero si no es necesario, no utilicen esta regla. Y en cuanto a cita, porque todo el tiempo hemos estado hablando de cita, como vieron, en cuanto a la cita, esto se los dejo como un ejemplo, pero yo les cuento que esto fue lo mismo que yo les monté en el texto, solo que yo se los monté amarillito y rojito. Una introducción de la cita y finalizamos con un análisis o comentario de la cita. Esto es solamente para que ustedes visualicen la cita y digan, ah, perfecto, esta cita así es como debo montar la cita dentro del texto mío. Igual la profe incluso hizo una anotación cuando estuvimos hablando de este punto, ¿ya? Muchachos, esto es todo lo que tiene que ver con cita. Cita, recuerden que es la que va inmersa en el texto y es en la que ustedes van a ir citando en la medida que van escribiendo y desarrollando su documento. Referencia. La referencia se organiza en estricto orden alfabético, comenzando por los apellidos del autor. Tengan en cuenta que ya se los había dicho también, que no se coloca referencia bibliográfica, sino que se coloca la palabra referencia. Las referencias lleva el formato, el mismo formato que nosotros veníamos trabajando, ¿se acuerdan? Veníamos trabajando con una letra Tiny Roman, con un tamaño de letra 12, y con un interlineado del 1.5 justificado. Y aquí lo único que va a cambiar es que le vamos a aplicar una sangría francesa a las referencias y esta es mi tercera sangría que pide la norma y es una sangría que se hace a partir de la segunda línea. Todos los autores citados en el texto deben coincidir con la lista de referencia. En cada referencia hay un esquemita y esto se los voy a mostrar ahora. No es lo mismo hacer un artículo de revista que una página web, que un libro, que una película. Entonces, como eso puede variar, entonces ustedes tienen que revisar ese esquemita para poder montar la referencia dentro del texto. La norma dice que se nombran hasta 20 autores, que en caso de ser más se escriben los primeros 19, 3 puntos suspensivos y el último autor que aparece en la obra. Y por último, y no menos importante, pero también ya se los había comentado, que cuando la obra electrónica no tiene fecha de publicación, se escribe la fecha de consulta antes del enlace. A partir de aquí lo que quedan son los modelitos. Vuelvo y repito, no hay que aprenderse los muchachos de memoria, es imposible, nadie se los aprende. Entonces lo único que tienen que hacer es saber cuál es su fuente de información, qué fue lo que ustedes revisaron. Una página web, un artículo de revista, entonces vienen por acá y van a ver que hay varios modelos de referencia. ¿Qué dice el libro con autor? Capítulo de libro, artículo de revista en formato electrónico, las noticias de periódico, la página web, los blogs, las películas o cintas cinematográficas. Incluso tengo serie de televisión, episodios de serie de televisión, obras de arte, las grabaciones de música. Eso depende de lo que ustedes estén revisando. ¿Listo? Y por acá tienen las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones. Dice la norma al respecto. Desde el año 2015, la Universidad Javeriana le hizo una actualización a las directrices del Libro Azul para que se puedan adecuar a nuestro país. Entonces, en este caso puntual, si ustedes encuentran un material legal que no es ley, que no es decreto, que no es acuerdo y que no es resoluciones, pueden ingresar a esta página y ahí van a encontrar toda esa información para otros materiales legales, ¿ya? En cuanto a la referencia, ¿cómo se monta? Eso es demasiado sencillo. Pues resulta ser que, tal como yo les dije, no se trata de aprenderme todos estos modelitos. Estos modelos los tenemos acá para que les sea más fácil a ustedes cuando vayan a montar la referencia decir, ay,
lo que tengo es un libro o un artículo de revista, ¿ya? Entonces, a mí siempre me gusta el de artículo de revista, supongo que es porque es muy utilizado, sobre todo cuando hacemos búsqueda de información en bases de datos, en otros sitios, en fin. Y entonces vendríamos acá a montar nuestra referencia, porque ya montamos, ¿se acuerdan que ya hicimos lo que viene siendo las citas? Ahora nos toca a nosotros montar la referencia de esas citas dentro del texto. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? Lo primero, bueno, acá yo le voy a cambiar la letra. Esto está trabajando con una letra Tiny Roman, el tamaño de la letra es 12, hasta ahí está. Las opciones que les tengo para montar referencia, muchachos. Las opciones son dos. Hacerla manual, o sea, empezar a sustituir esto que me va a hacer súper rápido sustituirlo. Esas son las opciones. Si no lo voy a hacer de esta manera, entonces yo les recomiendo que utilicen un gestor de referencia. Yo se los doy, pero yo no trato de complicarlo, solamente se los estoy comentando. Aunque no sé si decirle, pero no hace que me digan, ay, eso es demasiado. Acá va. Esto es así, miren. Les voy a contar. Las dos opciones que tengo para la referencia. La primera opción es manual. Creo que esa es la más sencilla. Igual la profe les va a decir cuántas referencias tienen que hacer. Y yo dudo que tengan que hacer 20 o 30 referencias. Creo que máximo, profe, ¿cuántas les va a poner a hacer? Ellos deben de hacer como máximo 6 o 7 referencias nada más, porque es que es un texto breve, son un texto de 5 páginas. Entonces, si les pido un poco de citas, entonces se convierte en un poco de voces que no son las más importantes en este caso, porque las voces son de ellos. Eso. Y lo que se quiere escuchar son las voces suyas. Entonces, la primera opción, muchachos, que les tengo, la manual. ¿Por qué? Porque son 7 referencias, eso se hace rapidísimo, ya lo van a ver. La segunda opción es esta que ven acá, que se llama Mendeley, pero yo no puedo dejar de comentar por la importancia que tiene Mendeley a la hora de armar el trabajo. Mendeley es un gestor de Chocolatico, referencia. vamos a rato, chocolatico. Es un gestor de referencia que lo que busca es almacenar todos esos archivos que ustedes están revisando. Luego entonces van a tener una biblioteca donde van a poder organizar la información y a través de un plugin que ustedes inserten en este documento de Word van a poder citar y referenciar utilizando el gestor. Hay en YouTube un montón de tutoriales de Mendeley. En este momento no se trata de que ustedes estudien eso. Si ustedes me dicen, no, Miroslava, esto es demasiado, yo no voy a aprender Mendeley, no hay ningún problema, listo. Pero ténganlo por ahí anotadito por si acaso les llama la atención, porque créanme que es muy chévere, sobre todo a partir del segundo semestre, va a ser muy chévere que ustedes tengan eso, ¿sí? Yo tengo que cerrar a alguien que está hablando. Bueno, entonces, esa es la primera opción, ¿ya? Perdón, la segunda opción. Vámonos a la primera opción y la primera opción es muy sencilla. Es empezar a sustituir aquí directamente toda la información. Se recuerdan que yo les dije que por acá tenía un autor seguido de otro, ¿cierto? Por tanto, aquí tienen que haber 3 autores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a poner los autores, a crear aquí mismo una referencia. Listo. Hasta ahí ya yo lo que tengo puesto es a mis autores. Aquí tengo que darle un espacio. Lo veo muy... Ah, no, está bien. Miros, tienes una pregunta de Juliana. Ah, Juliana, dime. Buenas noches, profe. Buenas Profe, noches. una pregunta. Ahí, pues yo lo he hecho con trabajos de universidad y demás. No se puede ahí mismo en Word. Hay una zona, creo, si no estoy mal, es en insertar. Y ahí hay para En poner referencia. referencias.
se pueden poner así, porque en vez de ponerse uno manualmente a organizar y revisar que realmente el orden sea el correcto, pues ahí yo lo que he hecho es insertar referencia o insertar bibliografía y Vienes las... aquí, insertas la cita, agregas una nueva fuente, llenas todos estos campos y cuando termines de llenarlos, insertas la cita y por ende la referencia, ¿cierto? Sí, señora, esa opción es válida, más que ahí también ayuda para ver qué tipo de fuente es, si es una página web, un libro, un video. O sea, esa herramienta, ¿sí es válida o es mejor hacerlo a mano? Te voy a explicar por qué no la recomiendo yo. Porque esto está trabajando con la sexta edición y ustedes están trabajando con la séptima edición. Entonces esto se vuelve un reproceso. Después que tú haces la cita, primero tienes que armar la cita acá, llenar todos los elementos que hay acá, ya sea para libro, ya sea para página web, en fin, para todo. Ya tú lo coges por acá y llenas todo esto que te están pidiendo. Y después que lo llenas, tú tienes que editar la cita y tienes que editar la referencia porque hay cambios significativos de uno al otro. Entonces, por eso no lo recomiendo, pero es válido, o sea, el que lo quiera utilizar, pero recuerden que tienen que editar cita y editar referencia. Por eso fue que les di la opción del Mendeley, porque el Mendeley hace lo mismo. Tú incluyes el documento en Mendeley, él automáticamente te coge los metadatos, te los organiza y después cuando tienes el plugin aquí en Word, que es una bolita que te sale acá, puedes insertar la cita, insertar la referencia, pero con la séptima edición. Ahí sí no toca editar. Entonces, por Es eso que era que no lo recomendaba. Pero sí, yo dime, lo Julián. pregunto porque lo he manejado con la séptima edición, o sea, en mi computador entro a Word y he mirado y me aparece séptima edición Norma APA, por eso lo pregunté. Ah, no, perfecto. Si tú tienes una edición de la séptima edición en el Word, perfecto. Pero la verdad es que como yo no lo he encontrado con la séptima edición, porque incluso el que está acá es el que tiene la Universidad de Antioquia. Esta versión de el Office 365, este es el actualizado con la Universidad de Antioquia y el que tengo en el otro computador es con el ITM y no lo he encontrado en la séptima edición, por eso es que no lo recomiendo. Pero si tú lo tienes así con séptima edición, ah, no, de una, claro, pero no sé si todos los muchachos lo tienen con séptima edición, eso habría que preguntar, ¿cierto? Sí, 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 cada uno señora. tendría que revisar porque me fui a mirar, porque yo también utilizo el Word pues de la universidad y Del me fui a ITM. mirar porque me quedó como la duda y yo, Ajá. ve, ¿será que ya la actualizaron? Y yo todavía tengo la sexta edición, pero entonces Juliana, ya me dejaste con la duda, voy a revisar a ver entonces cómo actualizar. ¿Será que vos compraste el Microsoft? Sí, es que creo que es eso. Tengo un conocido que tenía Sí, el que la lo había comprado licencia. la licencia y yo pues le compré también licencia a él. Entonces Ah, tengo ok. la licencia comprada. Creo que es por eso. Yo creo que es por Eh, eso, Juliana, ujú. que la licencia es comprada, claro. Entonces tienes acceso por un año a todo el material plus de Microsoft y como nuestra versión es la versión gratuita, pues la que nos da la universidad y no es gratuita, sino que la universidad la paga, La pero entonces compra, sí. no es tan actualizada. Sí. Ajá, sí, así es. Pero bueno, si el tuyo está en séptima, úsalo, que eso está perfecto. Si está en sexta, no se lo recomiendo porque es un reproceso, ¿sí? Esa es la solución. Igual revisen cada uno de ustedes lo que tienen en su computador. A lo mejor en el caso tuyo, tú porque la compraste, pero a lo mejor otro tiene lo mismo que nosotros, que usamos desde las instituciones, entonces por eso no lo tenemos en séptima, ¿sí? Bueno, entonces muchachos, recuerden que yo les había dicho que tenía por acá arriba también un S.F, quiere decir que tengo que colocar la fecha de consulta. En este caso puntual voy a dejar que este es el título de mi artículo, voy a poner el nombre de la revista, voy a decir que esta es la revista
de educación, matemáticas. Voy a decir que esta es mi revista de educación matemática. Por ejemplo, voy a inventarme el nombre, pues, de la revista. Ahora bien, siguiendo en la parte manual, resulta ser que las revistas muchas veces tienen volumen y tienen número. Eso lo van a encontrar en la información. Si tienen volumen, van a poner solamente el numerito, por ejemplo, el volumen 4. Y cuando hablen del número, hacen el mismo proceso. Número, en este caso, la número 1, ¿ya? Aquí hacemos lo mismo, decimos desde qué página a qué página. Esto está relacionado con esto. Puede ser que la revista tenga 100 páginas, pero ¿de qué página a qué página está el título de mi artículo dentro de esta revista? Y yo voy a decir que está entre la página 4 y la página 18. No es necesario poner PP, solamente colocar el numerito desde la 4 a la 18. Y si recuerdan, yo tengo aquí un S.F, quiere decir que no hay fecha. Por tanto, aquí tienen que colocar consultados el 2 de febrero, por ejemplo, de 2026 del año, y ahí van a poner en y ponen así la URL. Si las URL son muy largas, muchachos, acórtenlas, busquen un acortador de URL y lo pueden acortar. Cuando terminen de armar sus referencias, porque aquí se las estoy montando yo armadas, pero también las pueden traer de las bases de datos y simplemente organizarlas. Cuando terminen de armar sus referencias, entonces recuerden que nosotros estamos trabajando con el mismo formato que veníamos ahorita, ¿cierto? No hay espacio entre los párrafos, el interlineado es 1.5 y la única diferencia que tenemos que tener en cuenta acá es que es una sangría francesa o lo que es lo mismo, sangría a partir de la segunda línea. Y una vez tenga configurado esto, le damos a aceptar. Y ya les queda así la referencia bibliográfica. Cuando armen todas las demás referencias, no sé, esta es de un artículo, después pongo una página web, después pongo, eh, digamos, una película. No es necesario que ustedes se me pongan a subir esta para arriba y esta y bajarla, no. Ustedes pueden venir aquí a esta opción desde la A hasta la Z que trae el Word y él se los organiza en orden alfabético. Y listo, les queda así la referencia. Así se nos debe ver el documento, digamos, yo sé que todavía no lo tienen que entregar, muchachos, no se empiezan a asustar, pero igual tengo que irselos mostrando de lo que viene siendo su reseña crítica, todavía ya ustedes verán de qué le van a hacer todo el proceso. Miren que los párrafos me quedan con una sangría en primera línea, que este es la cita de más de 40 palabras y la referencia cómo se me visualiza. Ahora sí, muchachos, díganme si yo, pues, es mucho contenido, yo no les digo que no. Incluso en el curso de ese profe, ellos también pueden profundizar porque es este tema también, ¿cierto? Igual usted también les va a profundizar. Pero díganme si hasta este momento me han entendido porque yo tengo que darles bases de datos. Sí, como les dije ahora, chicos, pues en la semana 8 van a entrar a C virtual, no al campus virtual, sino a C virtual. Pues yo los acompañaré ese día para que ingresemos y demás. Eh, en ese curso, que es un curso mediado pues, por la virtualidad, está toda la información que nos enseñó o que nos describió en este momento Miroslava, con muchos más ejemplos, con estrategias y demás, y eso permite entonces afianzar. Como les decía Miroslava, aprenderse cada una de las reglas, pues no es el objetivo. El objetivo es que ustedes sepan que hay una norma que nos obliga la escritura académica, nos obliga a utilizarla, que es para todos los textos que usted vaya a realizar en la universidad, no es solamente para habilidades comunicativas, sino para todos los demás, exceptuando pues algunas carreras, sobre todo en la medicina, Miros, que utilizan ay, se me acabó de Abajo, olvidar.
El Vancouver, exactamente, que utilizan la Vancouver, gracias. Pero de resto todos nosotros utilizamos la norma app. Sí, es como darle las instrucciones, ya sea que cambien para la norma Vancouver, por ejemplo, si alguno de ustedes está estudiando ingeniería electrónica o mecatrónica, a partir del segundo semestre le empiezan a solicitar con la IEEE, pero es como enseñarles, como guiarles de cómo se puede llevar la norma, independientemente de que cambien algunos detalles que son significativos, claro está, pero es para que sepan que la norma, cómo se utiliza. En este caso, ¿cómo se usa? Revisando la información, mirando cómo armo la cita, las referencias, en fin, esos detalles. Bueno, muchachos, yo tengo que otro tema que trataré de dárselo lo más rápido posible también por temas de la hora, yo sé. Entonces les voy a hablar un poquito sobre bases de datos, pero muy cortico. Esto es como un abreboca de base de datos. Y por último, les voy a mostrar, que también se lo voy a mandar a la profe, una guía que permiten hacer recuperación de la información también. Yo creo que para cuando empiecen a hacer todo ese rastreo de información que tienen que hacer para montar lo que viene siendo la reseña, les puede servir mucho. Entonces, base de datos académicas especializadas. Voy a ir solamente a las bases de datos que tiene suscrita el ITM. Hay base de datos suscrita, o sea, como su nombre lo dice, se paga para poder tener el servicio y hay bases de datos libres que son aquellas a las cuales nosotros accedemos sin necesidad de pagar un servicio. La base de datos libre, hay muchísimas bases de datos libres, o sea, las bases de datos libres pueden ser Dianet, Cielo, Redalí. Ustedes simplemente pueden buscar así, literal, base de datos libres y le empieza a salir un listado de ellas. Por lo pronto y con los tiempos que es bastante corto, entonces yo les voy a contar sobre las bases de datos suscritas. Tengan en cuenta que esas son las bases de datos que el ITM está pagando para que ustedes como estudiantes o los docentes o los investigadores puedan acceder a ellos. Es importante que tengan en cuenta también que en el caso de estas bases de datos son manejadas mayormente por las grandes casas editoriales, que a su vez son los propietarios de la revista. ¿Qué van a encontrar en la base de datos? Artículos de investigación que han pasado por un proceso de arbitraje, quiere decir de selección y evaluación de la información. El partido último que hayan dado, eso no lo van a encontrar. La última noticia que salió tampoco lo van a encontrar. Son temas de investigación, son temas académicos, para que ustedes puedan acceder a lo último que hay a nivel mundial en temas de investigación. La mayoría de estas bases de datos están en inglés. Tengan en cuenta que cuando les hablo de que está en inglés, porque la interfaz es en inglés y porque muchas veces en alguna de estas bases de datos deben ustedes realizar la búsqueda en inglés, de lo contrario no les arroja ningún resultado. Esto también es válido para poder decir que la mayor producción científica a nivel mundial está en inglés y es importante que no solamente hagamos la búsqueda en español, sino que también la hagamos en inglés. Entonces, muchachos, estas son las bases de datos que tenemos acá. Cuando vayan a ingresar, buscan biblioteca, base de datos y ahí van a ver las bases de datos que tenemos actualmente. Siempre van a ver una pequeña reseña de qué contiene la base de datos, ¿cierto? A mí la que me interesa poderles mostrar es esta que van a ver acá, porque es una base de datos que es multidisciplinaria porque abarca distintas áreas del conocimiento, que es múltiple porque abarca o sea, puedo descargar directamente la información, pero lo que me gusta de esta base de datos es que su interfaz está en español. Entonces, para ingresar a la base de datos, ¿qué tienen que hacer ustedes? Van a venir a esta opción que dice ver, así naranjita, y ahí lo que van a hacer es que se van a loguear, o sea, se van a identificar como estudiantes del ITM. ¿Con qué? Con su número de usuario y contraseña va a ser el número de identificación, porque son estudiantes del ITM, porque esto no está para todo el mundo, son bases de datos que se pagan mucho, entonces, por ende, al no estar para todo el mundo, nos tenemos que identificar, ¿cierto? Una vez que nos identifiquemos, aquí de todas formas lo dice, muchachos, número de identificación en los campos de usuario y contraseña. Vienen acá y ahí tienen lo que es
el iniciar sesión. O sea, él me está ingresando a la base de datos como estudiante o como docente del ITM, ¿ya? Bueno, esta base de datos, la verdad es un monstruo en cuanto a la información, pero nosotros solamente podemos pagar lo que está relacionado con los programas académicos del ITM, porque como les dije, estas bases de datos son muy costosas. Entonces, esta base de datos es un host, quiere decir que almacena distintas bases de datos dentro de él. Entonces, vamos a entrar al sitio para que podamos ver cómo se ejecuta la búsqueda. De aquí van a ver que es súper sencilla. Además, ustedes, muchachos, son muy tecnológicos. Ustedes lo único que tienen que hacer es después cacharrear la base de datos, como se dice, y ya con eso van a tener para poder ver la información. Parto también del criterio de que cuando uno aprende de una base de datos, las otras, como tienen unas interfaces, independientemente de que estén en inglés, muy amigables, es muy sencillo realizar las búsquedas. Entonces, ¿qué tenemos en esta base de datos? Tenemos un cajoncito de búsqueda, esto es lo que nosotros le llamamos normalmente búsqueda básica, que es cuando ustedes colocan una palabra, recuperan la información. ¿Cuándo se convierte en búsqueda avanzada? Cuando yo estoy utilizando los operadores booleanos, esto que están viendo acá, que vamos a encontrar aquí. Miren que aquí hay 3 cajones de búsqueda y en la parte izquierda uniendo esos cajones de búsqueda siempre van a encontrar los operadores booleanos. AND significa y quiere decir que si yo estoy buscando inteligencia artificial y tecnología, tiene que ser positivo para las dos, ¿cierto? OR es un operador que me busca o un término o otro término, pero también sirve para la sinonimia. Y ahí vamos, una sinonimia. Inteligencia artificial. ¿Cómo se hace conocer la inteligencia artificial? Como IA. Entonces, esta es la opción para yo usar y hacer una búsqueda más efectiva utilizando la sinonimia. Y el NOT es un excluyente. Si yo quiero buscar temas de inteligencia artificial, pero que no esté relacionado con Colombia, por ejemplo, excluyo lo que va detrás del NOT es lo que se excluye dentro de mi búsqueda. En la parte derecha van a encontrar los campos por los cuales se almacenaron los registros, o sea, los archivos. Yo les recomiendo que lo dejen así en todos los campos para esta base de datos. Hay otras bases de datos que tienen unos campos que son mucho mejores, pero en esta base de datos fundamentalmente lo dejaría de esta manera, ¿ya? Vamos, en la parte de acá ya pueden empezar a hacer filtros, pero después que ejecutemos la búsqueda podemos empezar a hacer los filtros también. Ya luego que estén dentro de la base de datos, entonces ustedes pueden venir a hacer un proyecto, a guardar, a ver el historial de las búsquedas que ustedes están ejecutando, a crear una alerta bibliográfica, en fin. Entonces vamos a hacer una búsqueda. Vamos a ponerla acá y vamos a poner inteligencia artificial. Digamos, ¿cierto? Entonces, mire, aquí juega otro papel, otro de los operadores que son los operadores de truncamiento, como por ejemplo la comilla. Si yo esto lo dejo sin comilla, lo que va a pasar es como si existiera un AND entre cada una de estas palabras. Entonces, lo ideal aquí es que ustedes inicien comilla y cierren con comilla. Estoy estableciendo que me busque la frase exacta, ¿ya? Luego entonces voy a poner el OR. Este operador booleano siempre hay que ponerlo mayúsculas sostenidas, ¿ya? Y voy a decir también que sea IA. Acá estamos hablando en español, por tanto, lo voy a poner de esta manera. Lo que ustedes pongan con un operador OR, cuando quieran buscar 2 términos, entonces póngalo entre paréntesis. Y después voy a buscar un término que se llama robótica, por ejemplo. Y vamos a ver qué hay sobre el tema. Y le vamos a dar buscar. Y ahí, muchachos, miren que me van a salir 408 registros. ¿Pero por qué me están saliendo 408? Porque estoy en español. Vamos a hacer el ejercicio igual. Vamos a cambiar esto un minuto. Y vamos a decir, por ejemplo, artificial.
Sí, y aquí en vez de cambiarlo por IA, lo vamos a poner por ahí y le faltó una comillita. Vamos a ponérsela para que no tengamos problemas. Y luego esta también, vamos a colocar robot, ¿ya? Y dejémoslo así y vamos a ejecutar nuevamente la búsqueda. Vamos a ver ese cambio que hay en la cantidad de registros en relación a el español contra el inglés. Y ahí lo tienen, muchachos. Es una demostración de que la mayor producción científica está en inglés y nos gusta o no, hay que aprender un poquito del inglés. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Pero entonces aquí pasa un detalle que ustedes tienen que tener. Ya tengo mi búsqueda, ya tengo mi ecuación de búsqueda, esta que están revisando por acá, pero yo no me puedo leer esto, es imposible que yo me vaya a revisar eso. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Empezar a filtrar. No se pueden quedar con lo mismo que hacen en Google, sino que tienen que ver las herramientas que tienen para filtrar. Entonces aquí pueden venir, por ejemplo, a buscar los filtros. Yo me voy a ir a buscar primeramente para un tema de inteligencia artificial la fecha de publicación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Decirle, yo solamente quiero las publicaciones que se han hecho en los últimos 12 meses y le digo aplicar. Vamos a ver cuántos registros cumplen con ese criterio. La verdad es que se dice que una buena búsqueda de información parte de cualquier número hasta que baja a 50, ¿cierto? Entonces, lo que yo les recomiendo es que sigan filtrando de forma tal que se queden con los registros que ustedes sean capaces de revisar y de leer. Es imposible que se lean 9.000 registros, sigue siendo una cifra demasiado alta. Entonces yo le voy a hacer otro filtro y esta base de datos tiene el filtro del idioma. Acá ustedes vienen, despliegan hacia abajo y se van a dar cuáles son los filtros, cuenta cuáles son los filtros que tienen. Entonces yo me voy a ir por el idioma y voy a decir que quiero solamente las publicaciones que están en español y le digo aplicar. Y ahí ya fíjense que yo empecé con 39.000 registros y me estoy quedando con 21.000, perdón, con 21 registros. Listo. Ya, aquí tienen los registros, muchachos, y esto sí ya es demasiado intuitivo. Esto es parecido a lo que hacen ustedes en Google. Simplemente el título siempre va a ser un hipervínculo que los va a llevar a gestionar ese registro como tal. En este caso voy a ingresar a este archivo y lo que va a hacer es que me va a mostrar los detalles del registro, me va a dar la opción para que yo pueda descargar el archivo y leerlo completo, me va a dar los detalles de el título alternativo, los autores, si quiero profundizar sobre el tema, me está dando los términos temáticos, los términos geográficos. Y otra cosa que me parece interesante es que me empieza a dar las palabras que me proporciona el autor por si quiero profundizar sobre el tema. Esto lo hace en la base de datos y en la mayoría te hace el mismo proceso. Esto que se nos formó acá es nuestra ecuación de búsqueda, lo que le llamamos ecuación de búsqueda. Ustedes copian esa ecuación de búsqueda y la pasan por distintas bases de datos y pueden revisar qué otra información hay sobre el tema. Por último, en esta base de datos, por último, es que casi siempre todas las bases de datos les permite a ustedes sacar la referencia bibliográfica, algunas con la norma APA y otras solamente los metadatos para que lo organicen. Entonces, en este caso puntual, vienen acá y van a tener la referencia bibliográfica aquí. ¿Qué van a hacer? Lo seleccionan, lo pegan en el Word y muchachos, ya ustedes vieron una capacitación de normas APA, que se las acabo de comentar yo, y aquí tienen todos los detalles parecidos a la referencia que yo les mostré. Estos son varios autores, este es el título de la publicación, este es el título de la revista, tiene volumen, número, las páginas y por último el DOI. O sea, lo que viene siendo la URL de él. Lo copian, lo pegan en el Word y listo. Y eso lo pueden hacer con distintas bases de datos, ¿ya? Pueden usar Dialnet, Cielo, Redalí, o sea que les va a permitir hacer otras búsquedas.
Por último, les quiero mostrar esto, pero esto se lo voy a compartir con la profe, que la profe se lo comparte a ustedes para que ustedes lo tengan en cuenta. Si ahorita les dije que la IA sería bueno usarlo éticamente y sobre todo no para parafrasear un párrafo, ahora le digo que existen varias aplicaciones de esta de inteligencia artificial que les pueden ayudar a ustedes a recuperar información. Tienen algo que me parece muy bueno, es que, por ejemplo, miren que acepta ecuaciones de búsqueda, o sea, la misma que yo saqué de la base de datos, la puedo montar acá. Eso sí, todas están en inglés porque los desarrolladores de las guías son en inglés. En español no las hemos encontrado. De todas estas guías que hay aquí, ya ustedes escogen cualquiera, las pueden revisar. La que más estamos utilizando o recomendando es esta que se llama Edicit. Es bastante simple, la pueden con la opción del Google, darle traducir para que les quede todo lo que viene siendo la interfaz en español, acepta lo que es la ecuación de búsqueda, acepta preguntas y acepta preguntas en español y les recupera información en español. ¿Y qué hace la IA? Súper chévere, porque él simplemente, ustedes le dicen, yo quiero sobre inteligencia artificial y robótica, entonces él le recupera los artículos digamos, más relevantes que se ha hablado sobre el tema, que pueden llegar a ser entre 20, entre 50, depende. Y entonces también les hace como un análisis de qué habla el artículo. De pronto sirve mucho como para ese rastreo de información y para evitar que perdamos mucho tiempo buscando información. Entonces, esto es una opción súper buena y que les puede servir. Hay un detalle y es a diferencia de las bases de datos, es que aquí le recupera de distintas bases de datos, ya sea suscritas o libres, así. Pero el detalle que les quería comentar no era ese, sino que en las bases de datos no existe una base de datos que contenga toda la información, sino que a su vez hay que ingresar a distintas bases de datos. Sin embargo, aquí de pronto les puede aportar más en el sentido de la rapidez de buscarle sobre un tema y poderles hacer a ustedes un análisis sobre lo que trata cada uno de los registros. Y en muchas oportunidades tienen el artículo para que lo puedan descargar. ¿Listo? Entonces esto se lo voy a compartir a la profe para que la profe se los dé a ustedes, para que tengan una herramienta adicional en la búsqueda de información, ya sea utilizando las bases de datos o utilizando las guías. Entonces, muchachos, yo creo que yo les he dado mucho contenido. Ustedes ya deben estar un poco aburridos de mí, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer, profe? No puedo hacer nada al respecto. Ahí de a poquito van a ir aprendiendo, ustedes saben. Yo con esto finalizo la capacitación. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos, entonces, no sé, nuevamente les pregunto, ¿tienen alguna pregunta? Ok, miros, muchísimas gracias por el espacio. Realmente, como les dije hace 8 días y durante esta semana, pues es de vital importancia esta capacitación. Reitero, ahí les va a quedar toda la información y vamos a seguir trabajando sobre todo lo que Miroslava nos compartió el día de hoy. Entonces, Miros, muchas gracias y espero pues que nos volvás a compartir y acompañar en otros espacios. Listo, profe, con mucho gusto. Yo le mando mañana la información, la presentación y lo de las guías para que usted se lo comparta a los estudiantes. Claro que Bueno, sí. muchachos, que pasen feliz noche, muchachos. Bueno, Miros, hasta luego, Feliz chicos. noche, Feliz gracias. noche. Profe, muchas Chao. gracias. Feliz Gracias. noche. Gracias, chao. Pero chicos, feliz noche.